Queridos amigos y amigas, y como les había contado en esta mañana, tenemos una invitada especial aquí en la revista informativa Hola Mundo. Contamos con la presencia de Zoila Trujillo. Ella es presidenta de la Corporación Provincial de Organizaciones Campesinas del Carchi y nos visita para conversar porque el día sábado ellos realizaron en Mira, en la ciudad de Mira, en la provincia de Carchi, una asamblea. Y nosotros quisiéramos saber qué es lo que contaron en la asamblea y un poco que nos puedas explicar acerca de cuál es la situación del campo. Hay tantos problemas que tiene la ruralidad y el campo en especial. Ahondaron sobre el tema agrario en esta asamblea. Bienvenida, Zoila, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias a Medio Mundo por esta invitación. Es muy importante el poder comunicar a la ciudadanía sobre la problemática del campo que especialmente que se analizó en la Asamblea de las Comunidades en el Cantón Mira. La Corporación Provincial de Organizaciones Campesinas del Carchi, Copocar, siempre pendiente de la problemática del campo, en su desatención sobre todo, ¿no es cierto? Allí se analizaron dos puntos fundamentales que están muy relacionados, sobre todo esta coyuntura política actual que tiene que ver muchísimo con el problema del campo y la problemática agraria en la cual atraviesan nuestros compañeros y compañeras campesinas del campo. ¿Y qué hablaron sobre la coyuntura? Ustedes hicieron un análisis de los últimos 3 gobiernos, un poco una comparación de cómo les ha afectado estos gobiernos de derecha al campo, en especial en la provincia de Carchi. Sí, claro, en especial por ser una provincia fronteriza, una provincia que tiene muchas condiciones de desventaja ahí, ¿no? Bueno, más o menos se hizo un análisis sobre los 3 gobiernos, empezando ya desde Moreno, que hizo Moreno para solucionar un poco la problemática de la agricultura, de insumos, de vías, de créditos. Y realmente preguntando a la gente, a los compañeros, nada. Lo que hicieron es de hacer un gobierno que se lo llamó el gobierno del encuentro, creo que era el gobierno de todos, ¿no? Pero que realmente no hubo una política pública asentada o que llegue a solucionar los problemas reales de los campesinos. Entonces ellos dijeron nada, o sea, no había cero. Pasamos al gobierno de Lazo. Un desastre, peor un gobierno que realmente ellos, o sea, no tenemos de qué acordarnos, no tenemos una obra, no hay nada. Entonces esa era la reflexión. Dijeron, o sea, nada, sí hubo muchas cosas, pero para la banca, o sea, para la agroindustria, pero no para los campesinos, campesinas que cultivan la tierra, para los pequeños ganaderos, o sea, absolutamente nada. Hacíamos una reflexión entonces, ¿cómo ven el gobierno del nuevo, claro, el nuevo Ecuador? De nuevo no tiene nada. Entonces decían, no, o sea, en ese gobierno lo que vemos es el gobierno de la mentira. Lo le llamaron así, el gobierno de la mentira porque nos prometió muchas cosas. Hizo análisis de la gente, los representantes de las comunidades, representantes de juntas de agua, los representantes de los que realmente están ahí en el campo. Y dicen, ellos inclusive decían, no hay un análisis real del problema nuestro. O sea, con el gobierno de la mentira, que le llaman, ¿no? O sea, nada, nos mintió, nos dijo que no iba a subir la gasolina, subió la gasolina. Dijo que el IVA no iba a tocar, según él que eso no afecta a los campesinos, pero sin embargo lo subió al 15%. Nos prometió que va a haber seguridad, sin embargo la seguridad, o sea, la inseguridad va sumándose ya al campo. No es que en el campo no hay inseguridad, también ya hay inseguridad. Y entonces decían, realmente nosotros no tenemos nada que acordarnos de estos 3 gobiernos, que el uno ya va a terminar. Dice, y que realmente no sabemos, que sí dicen muchas cosas, pero que nosotros no hemos visto nada. O sea, es por eso nosotros le decimos el gobierno de la mentira, porque no existe absolutamente nada. Y hacíamos una comparación retrospectiva también, como fueron los gobiernos, iniciando desde el primer gobierno, subiendo a todos hasta desde la democracia. Desde cuando hubo, inclusive desde la dictadura, ¿no es cierto? Claro.
hicieron mucho énfasis en cómo, porque ellos, mucha gente de ahí es partícipe de los gobiernos que, o sea, que votamos gobiernos. Ujú. Estuvieron muchos gobiernos, los votamos porque no servían. Y al final llega un gobierno progresista que también dijeron se fue con una deuda histórica, una deuda que tampoco le dio la atención debida al campo. Ujú. Inclusive hubo una desmovilización organizativa. Ese fue también un análisis profundo porque ha habido un letargo o un tiempo en cuanto las organizaciones no se encuentran tan vigentes como era antes. O sea, antes, por ejemplo, hacíamos un análisis nosotros para conseguir carreteras, para conseguir agua, de para riego, conseguir ¿no? el riego, para conseguir, hacíamos movilizaciones bastantes y la gente lo conseguía a través de la lucha en la calle. Ujú. Y dicen, pero llega un gobierno en el que nosotros peleábamos porque haya salud gratuita. Me dijo, toma tu salud gratuita. Ujú. Peleábamos porque haya una educación de calidad y nos dijo, toma esta educación de calidad. Ujú. Entonces, eso en cierta forma Se garantizaron como algunos se derechos. garantizaron algunos derechos, pero le desmoviliza también a la organización, no con una intención de decir que se quede esto, pero también con una cuestión de que no hubo un fortalecimiento o un tejido social. Ujú. Eso le faltó y esperamos que en los gobiernos, en el gobierno que posterior, haga eso, fortalecer el tejido social, Ujú. de fortalecer las organizaciones que nosotros a nivel del mundo y en la historia sabemos y conocemos que la única forma de preservar, de conseguir derechos ha sido a través de la organización. Entonces la organización, por más que tengamos reivindicado derechos, debe existir para fortalecer esos derechos y no dejar, o sea, como se dejó caer. Y había la pregunta ahí en la comparación con todo y decirles a los compañeros, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si hubo una deuda con... Pero la deuda Ajá, con el campo es histórica, o sea, esa es una deuda que ningún gobierno, Logra ninguno saldarla. la ha saldado a la agricultura, pero de monopolio, o sea, la agricultura de las haciendas, Exportación. de la exportación, pero no al pequeño agricultor, al que tiene una parcela, al que tiene 10 hectáreas. O sea, todo ha habido una atención al que pasa de 50, 100 hectáreas, pero un compañero campesino realmente son pocos los que tengan esa cantidad, porque si tienen 50, tienen 5 hijos, les queda a 10 hectáreas por la cuestión de la división. Entonces se van haciendo las parcelas, los minifundios pequeños, y para eso no hay una política. Realmente ningún gobierno nos ha dado una política que diga para el agricultor pequeño. ¿Qué hay? ¿Y cuáles son como las necesidades del campo? O sea, ¿qué pasa en el campo? En el campo, a ver, en este momento realmente el proceso de la agricultura es súper difícil. ¿Por qué? Porque para conseguir, por ejemplo, sembrar, el costo producción y el costo beneficio no se relaciona. Si nosotros queremos sembrar por lo que más se siembra las papas en el Carchi, ¿no es cierto? Tienen que hacer una inversión mínimo de $12 por quintal de papas. $12 como lo mínimo. Razón que está bien cara la papa. Pero ahora es una época que te ponen, o sea, como decir ahora porque no hay por la lluvia, es una época, pero que en esa te llega una vez en los 3 o 4 años. Ujú. Pero de allí las papas se ponen a $6, $5. Y si el costo es de $12, o sea, ¿cómo puede el campesino poder pagar? Ahí está el problema de las deudas que tiene con Ban Ecuador, sobre todo, cuando no, primero te dan un crédito, ¿no es cierto?, que no te hacen un seguimiento técnico. O sea, no te dan el técnico, nada, lo que sí te están es llama y jode para cobrar. Para que pagues. Para que eso sí, y con las cosas de que si no paga esto, si no paga lo otro, te embargan el suelo y además te ponen como no sirve para nada porque no eres sujeto de crédito. Ujú, ujú. Pero las pesticidas, por ejemplo, los abonos, la urea, todo lo que es la cuestión para el cultivo. Porque, o sea, tú en la producción tienes unas fases muy importantes, ¿no? Que es la preparación del suelo, que eso significa tractor, mano de obra, significa la fertilización. Luego tienes el cultivo, en el cual necesitas riego,
necesitas dinero para poder lo que se llama hacer el curar, ¿no es cierto?, contra plagas, contra todo, contra el ambiente, la lluvia, tienes un proceso bien grande y una inversión en cuanto ya a hacer el cultivo. Llega la cosecha. O sea, en la cosecha tú tienes que pagar por quintal, o sea, mano de obra. Tienes insumos como los saquillos y muchas cosas más. El transporte. Pero luego vas a la post cosecha, en donde es la más cruel y la más fuerte. La selección, el mantenimiento. No tienes un centro de acopio en donde decir voy a guardar, sino que tienes que coger tu producto y venderlo por lo que sea porque no lo puedes guardar. El transporte, carísimo. Para sacar de las comunidades, no es que hay Panamericana en todas las comunidades, tienes caminos, pero así terribles, en donde tienes que utilizar otras cosas para hasta poder llegar allá las hémilas, los caballitos que te sacan la carga hasta. Hay esas condiciones en muchas comunidades. Hay otras que en verdad no sacan un poco, ya está el carro, llega ya el tractor, lo que sea. Pero hay otras condiciones en las cuales, y esa no ve, o sea, la gente realmente no ve. Y sobre todo lo que decían nuestros compañeros y compañeras, los que están en la asamblea, los que están hacia arriba, los ministros, todos, si son sacados, o sea, salen de las cúpulas económicamente altas. ¿Qué puede saber un asambleísta que es hijo de un empresario o que sale de una empresa de ahí? Va a saber lo que pasa, lo que te estoy contando en este momento. O sea, no sabe nada, no tiene ni idea. Entonces, esa persona, ¿cómo puede generar una política a favor de algo que no sabe? Y es lo que nos está pasando con el gobierno actual, con el gobierno de la mentira. Yo te digo porque eso nos lo han bautizado, ¿vaya? El gobierno de la mentira, cuando no sabe nada, no sabe qué hacer, si él no sufrió absolutamente nada, él no se educó en un colegio público, él no se educó en el Ecuador, él no nació en el Ecuador, él conoce toda la plataforma, la vida social de Nueva York, de Miami, o sea, de Estados Unidos, y tal vez de Guayaquil, pero de los extractos más, pero él no conoce lo que pasa en los suburbios, lo que pasa en los campos, él no sabe. Entonces, pero sus ministros podrían los ministros podrían conocer, pero también salen de la misma forma. O sea, es como decir, ellos son ciegos con los ojos abiertos. Es eso, o sea, realmente. Y eso, fíjate, si eso lo hace un análisis, un agricultor, y tú vas aprendiendo de ellos, porque ellos te dicen todo, y te quedas, ay, Dios mío, dice que no se hacen cuenta esto y esto, ay, cómo es la realidad del campo, ¿no? Ese análisis, entonces hacíamos una comparación, ¿no? En cuanto al que le debe también la deuda de la Revolución Ciudadana, en este caso, pero con los otros que pasaron, entonces ellos decían, nosotros para esta vez vamos a estar un poco más pilas. Y la verdad nos dijeron, verán, lo que hay son dos partidos, o sea, dos condiciones, la derecha y la progresista, o el progresista, porque ni siquiera son revolucionarios, ni hay una izquierda realmente fuerte. Pero que en la misma izquierda decían, no, están un poco... Todavía no hay una definición, pero nosotros pensando en pueblo, pensando en proyecto, pensando en Estado y pensando en gobierno, nosotros vamos a tener que apoyar a un proyecto político que se apegue o que se acerque a nuestra realidad. Pero sabes que en los últimos años la gente del campo también ha apoyado a la derecha. ¿A qué crees que es? Obviamente, por los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales y todos los políticos nos convierten a nuestra gente en clientelar. Y desgraciadamente es así. Entonces allá la gente te va, por ejemplo, en el campo han apoyado, y sobre todo en el Carchi, ¿no? Nuestra gente por convicciones conservadora, o sea, históricamente. Pero en ciertos cantones, pero no si vamos a ver nosotros en el cantón Mira, el 60% de la votación fue del RC. En Espejo fue de la RC. En Bolívar fue del RC. No lo que no pasa ya en los grandes como es Tulcán y Montúfar, por ejemplo, en donde allí te predomina más la cuestión del conservadorismo, ¿no? Es por eso que nosotros, con la fuerza del campo, sacamos en primer lugar el concejal, que es Pepe Vallejo, de la RC. Pero esa prima le dimos los de la ruralidad. No le da realmente Tulcán.
Entonces, y vemos que somos una fuerza grande, o sea, una fuerza muy importante. Frente a esa situación, o sea, lo que decía, vamos a hacernos, y ellos siempre piensan... Demandas desde el campo, desde la Copocar, desde estas organizaciones campesinas, porque ustedes tienen que presentar un pliego de peticiones, de demandas, si bien ustedes van a apoyar como esta tendencia más progresista que va ligada a los principios de lucha histórica que tienen las organizaciones sociales en Ecuador, que también ustedes son obviamente. Nosotros tenemos un mandato campesino, un mandato campesino que se lo elabora, se lo modifica, se lo fortalece en cada congreso que tiene la COPCAR. Entonces nosotros, con todos los aportes que nos hicieron, vamos a hacer un manifiesto o una propuesta realmente para entregar, porque no solamente hablaríamos acá, sino con documentos, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero con un documento que vamos a hacer la presentación del resultado de estos debates comunitarios y vamos a hacer un documento aprovechando que ya vienen nuestros candidatos de todos lados, ya estamos ahí en la selección. Y es más, unos ya están entregando sus navidades con sus caritas, que ahí los conocen recién. Entregar la propuesta, pero no a todos. O sea, no, yo no le puedo entregar a un partido político que sepas que jamás te vas a ver. Bueno, porque hay una conciencia dentro de la... Porque hay una conciencia, sí. Porque sabes lo que hacen las organizaciones es que la juegan todas, ¿no? O sea, saben que van a perder a este candidato, pero igual le entregan este mandato. Y de igual manera le reciben, ¿no? O sea, es así. Pero sí. Yo te digo eso, pero ellos saben, tienen su claridad, porque te digo, el que tengamos una votación dura significa que hay un fortalecimiento y una formación. Claro. O sea, ellos te podrán recibir la camiseta, pero al momento del voto, como ellos te dicen, yo sé a quién no doy el voto. Y eso también te hace que no puedes garantizar tú que vas a apoyar el 100% a un gobierno progresista o a un proyecto que se acerque a su realidad. Porque tú tienes ese desfase, o sea, decir, ¿y quién hace lo que tú me decías para contestarte y no quedarnos así? Son los gobiernos locales, pues, ¿quiénes son los presidentes de las juntas que son conservadores, los alcaldes que son conservadores? Entonces ellos te hacen de ser clienteles, de ser amigos, y la gente te vota ahí por personas. Es que es muy bueno. Él conmigo donde quiera me saluda. El otro día estaba caminando y paró el carro, me llevó. Ve, esos gestos para ellos es bastante, ¿no? Pero hay gente que se puede subir a su carro, te puede hacer todo, pero tiene su formación política. O sea, su formación ya, su ideología hecha. O sea, ya es difícil que vayan y te cambien, ¿no es cierto? Pero sí es cierto que, y últimamente lo que han hecho, desbaratar a las organizaciones dándoles puestos políticos como tenencias políticas a los dirigentes que han estado en las organizaciones. Eso te desmoviliza también a la organización, ¿no? Porque quien está ahí o con un puesto en el Estado obviamente responde a eso porque tiene que cumplir el trabajo que les tienen asignado y es lógico, tienes que cumplir ese trabajo, ¿no es cierto? Aunque tu mente y tu corazón estén en otro lado. Pero se aprovechan también de la crisis, ¿no? Mucho. O sea, es que el momento de crisis es para aprovecharse y al menos quien tiene una táctica política de clientelismo, eso se aprovecha muchísimo. La gente del campo, en las organizaciones sucumben también, ¿no? Y sí, eso... ¿Ustedes cuáles son como los ejes principales? Bueno, los ejes principales ahí en cuanto a lo que es el mandato campesino, primero nosotros tenemos los derechos campesinos que son aprobados en la ONU y que fueron presentados a la Asamblea, son presentados en los gobiernos locales, hemos presentado en las alcaldías. Los derechos campesinos, que realmente son derechos que te hablan de todo lo que debería ser y lo que debería sentarse. Allí tenemos toda la cuestión jurídica. De la utopía de lo que debería ser. A veces somos sentimentales nosotros, ¿no? Sí. Pero lo que debería ser, pero digo, lo que se debería hacer, cómo se debería esto plasmar en una política de Estado. Porque una cosa es decirte yo un proyectito, pero esto debe estar en una política de Estado. Y cuando hay una política de Estado, no, tiene que ser discutido con quién la hace y la ejecuta esa política de Estado, en este caso la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Entonces nosotros un poco enfocarse para discutirle esta propuesta ahí, que también nosotros hemos presentado ese mandato campesino en la Asamblea con los asambleístas anteriores y fortalecer ya un mandato local como provincia del Carchi con las
puntualidades, cosas que te estoy hablando sobre la cuestión de insumos, sobre la cuestión de la tierra, la tenencia de la tierra, sobre la cuestión del riego, por ejemplo, qué hacer con eso, sobre el tráfico de tierras, que es bastante fuerte, porque ahora tú ves por el desplazamiento, ¿no? Porque dentro del Estado, o sea, es un desplazamiento del campo a la ciudad por las condiciones perversas que te estoy explicando. Ahora lo que se hacen es de vender la tierra. Entonces, están muchos rótulos por donde vayas, por allá están, se vende 2 hectáreas, se vende 5 hectáreas, se vende. Ya hay esa forma de la gente desplazarse del campo a la ciudad, en donde va a ser mucha más difícil la vida, ¿no es cierto? Otros regresarán porque les golpea duro acá, otros ya no regresarán, pero se quedan en las peores condiciones que toca vivir. Entonces hay esa cuestión también muy dura en el campo, o sea, la venta de la tierra, pero además las falencias, las carencias que tienen para la producción. Eso en cuanto a lo que tiene que ver la producción, en cuanto a los créditos también, que no deben ser, como decir, el alivio financiero, que no realmente no te alivia, no es alivio. Y eso ya lo hemos visto. Y los compañeros campesinos ven en eso frustrada porque a la final les quita el banco también. Ban Ecuador tiene la posibilidad de rescatar, de vender eso a otras personas y rescatar el dinero. El banco nunca pierde, pero quien pierde es el campesino. Entonces, unas políticas flexibles para el crédito con acompañamiento técnico, no. La cuestión de la salud campesina o la seguridad social, que le hace mucha falta y que ahí se ha roto ciertos esquemas por las alcaldías. Y te cuento, o sea, en el campo tenemos el seguro social campesino, sí. Que es porque el ministerio te llega a todo lado, pero es disperso, o sea, ¿no? El Seguro Social Campesino es una organización más fortalecida porque tiene su estructura orgánica. Pero, ¿qué hicieron los alcaldes? Para poder atraer más presupuesto, lo que hicieron es de adoquinar una calle, y para adoquinar esa calle tienen que declararle sector urbano. Y el momento que le declaran sector urbano, pierde el derecho al seguro porque ya no lo pueden afiliar porque tú ya vives en esta calle que te dice, o sea, usted ya no es campesina, ya está aquí en el sector urbano. Entonces, eso ha hecho que han perdido y han salido muchos compañeros campesinos del seguro social, que se debe fortalecer el seguro social campesino porque realmente ese es un seguro muy especializado, muy rico, como lo dice teóricamente, ¿no? Pero que a este seguro también lo que se quiere ver, que los campesinos tengan afiliación al seguro, pero tengan médicos, tengan medicina, tengan implementos y tengan equipamiento médico. Porque si no, tampoco es que te tengan 4, 5, 1 año, 2 años esperando una cita médica también. Hay muchos problemas todavía que resolver dentro de la área. Y en cuanto a educación, igual educación, los ejes que tenemos, producción, educación, salud, ¿no es cierto? Y los derechos campesinos en los que te ampara ya jurídicamente, que es cómo deberían ser. Ok, muchísimas gracias. Qué bueno haber conversado en esta mañana, en este día martes 17 de diciembre, pues conversando sobre el tema agrario y el tema del campo, porque es muy poco lo que se dice dentro de los medios de comunicación. Gracias, Zoila, qué gusto haberle tenido aquí. Gracias a usted.